Buenas tardes, mi nombre es Iván Franco, soy profesor de ajedrez en la Escuela Bancaria Comercial y pues vamos a responder unas preguntas. ¿Cuál crees que sea la principal causa de suicidio entre los jóvenes en México? Creo que hay diferentes pues, factores que influyen, ¿no? O sea, desde el estrés, la desesperanza, situaciones familiares. O sea, México tiene como bastantes situaciones difíciles que creo que los jóvenes resienten mucho. No sé específicamente cuál sea, pero pues me imagino, o sea, como menciono varias, ¿no? Varias causas. ¿Qué harías para prevenir el suicidio entre los jóvenes mexicanos? Pues creo que la familia es algo muy importante, muy importante. O sea, yo creo que la idea de un suicidio viene siempre de una desconexión con la familia. Pues no sé, creer que no puedes contar con nadie. Yo creo que es muy importante siempre saber que hay alguien con quien puedes contar, ¿no? Y que no estás solo en este mundo, sea cual sea el problema que tengas. ¿De qué manera crees que influyen la familia y la sociedad para que un joven tome la decisión de suicidarse actualmente en nuestro país? Pues completamente. O sea, a pesar de que hoy día se escucha que las decisiones que tomamos son nuestras y pues nada más que nuestras, también es cierto que hay muchos condicionamientos, ¿no? Hay muchas... a veces, bueno, más bien yo creo que todos estamos influenciados, ¿no? Por ciertas cosas. En el caso de la familia y la sociedad, pues a veces esa influencia no es tan positiva, sobre todo, pues no sé, o sea, en casos, por ejemplo, de que no seas exitoso, ¿no? Y te sientas juzgado, ¿no? O sientas que hay algo que no puedes hacer, ¿no? Que es mucho de la educación en México es así, ¿no? O sea, como que te educan siempre con el, uy, ¿no? O sea, como ese tipo es millonario, uy, pero para yo poder ser así, uy, no, lo veo bien lejos, uy, no. Entonces ese tipo de influencia social que bueno, pues golpea directamente en la familia, pues son tipos de creencias que te van llevando a tomar decisiones equivocadas. ¿Qué opinión tienes de los jóvenes que se suicidan en nuestro país? Pues es triste, pues, o sea, simplemente así me da tristeza porque, no sé, siempre la juventud mexicana y yo que muy seguido convivo con jóvenes mexicanos, pues siempre noto el talento que tienen, ¿no? Noto como la grandeza que hay en nuestro país, pero noto también lo anterior que menciono, ¿no? Que es como un condicionamiento falso, ¿no? O sea, pues sí es como que todo el tiempo te están intentando convencer de que pues no eres más que un empleado, ¿no? Y pues eso, no sé, no se me hace positivo. ¿Conoces algún organismo que ayude a prevenir el suicidio entre los jóvenes en México? Pues solamente el DIF, o sea que el DIF tiene pues programas que tratan de ayudar más que específicamente al suicidio, pues a la mejor convivencia entre las familias, ¿no? ¿Y qué opinas sobre estos programas? Pues que no son suficientes. Ok, muchas gracias. Por nada. Reyes, tengo 19 años y actualmente estoy en la licenciatura de Administración. Hola, Vero, te voy a hacer unas preguntas y bueno, la primera es, ¿cuál crees que sea la principal causa de suicidio entre los jóvenes en México? Bueno, yo creo que los estereotipos es un gran influenciador en ellos, porque pues están las redes sociales como Facebook, Instagram, y eso hace que ellos quieran ser como esas personas o que tengan presión social por alguna razón y eso como que provoca el suicidio. ¿Qué harías para prevenir el suicidio entre los jóvenes mexicanos? Yo creo que no tengan prejuicios, o sea, si tú tienes tu personalidad, todos debemos de tener la cultura de aceptar cómo esa persona es y pues también que no se influencien de todo lo que pasa en el mundo exterior, porque al fin y al cabo son modas que al final se van a acabar y tu personalidad siempre debe de ser única. Gracias. ¿De qué manera crees que influyen la familia y la sociedad para que un joven tome la decisión de suicidarse actualmente en nuestro país? Creo que la familia, más que influenciarte, siempre esperan lo mejor de ti y a lo mejor eso es como una presión hacia tu persona. Y la sociedad siempre nos va a criticar lo bueno y lo malo. Entonces creo que también te presionan demasiado a siempre ser el mejor o siempre ser un tipo de persona, pero nunca puedes cometer errores. Entonces eso también hace que las personas o los jóvenes pensemos en el suicidio. ¿Qué opinión tienes de los jóvenes que se suicidan en México? Pues creo que es muy triste porque creo que son varios los jóvenes que se suicidan y lo que deberían de hacer es no aceptar los prejuicios o las opiniones, solo tomar las buenas y tratar de trabajarlo, tomar como un área de oportunidad y no como tal algo malo, sino solo trabajar en ello. Y si piensas que como eres está bien, pues no tienes por qué cambiar. Si eres así, pues así eres y la gente lo debe de respetar. Finalmente, ¿conoces algún organismo que ayude a prevenir el suicidio entre los jóvenes en México? Solo conozco una asociación, que es la Asociación Internacional contra la Prevención del Suicidio. ¿Qué opinas de ella?
Pues creo que es buena, solo que nadie investiga o nadie se preocupa por esa parte. Entonces no muchos saben si hay una asociación o si hay una organización, nadie lo sabe. Entonces creo que es importante que se informen y que pues conozcan esas asociaciones y en algún momento han pensado en suicidarse, pues que sepan a con quién acudir. Ok, muchas gracias, Vero. Sí, de nada. ¿Cuál crees que es la principal causa de suicidios en los jóvenes? Lo que pasa es que a mí no me parece que sea una sola. Me parece que por una cuestión de diferentes situaciones o de diferentes características en las vidas de los jóvenes deciden tomar este tipo de decisión. En el caso de jóvenes que tienen una gran necesidad económica y que además están pasando por procesos de crecimiento, todo eso se conjunta como para que decidan quitarse la vida. Ahora, hay otra cuestión. Se puede ver que una buena parte de los suicidios en jóvenes es en chavos que tienen de clase alta o de clase acomodada o sin problemas económicos. En ese caso son otros factores como la soledad, la necesidad de escucha, problemas hormonales mal atendidos durante la adolescencia, son múltiples factores. Ok. ¿Conoces a alguien que haya tenido pensamientos o deseos suicidas? Sí. ¿Cuáles son las situaciones o comportamientos por los que pasa un joven que quiere suicidarse? Es extraño. La cuestión es que las dos ocasiones en donde he tenido oportunidad de incidir en uno de estos procesos, ambas chicas tienen o tenían la necesidad de ser escuchadas. En el momento en el que pude o tuve la oportunidad de prestarles oído y de incidir en su proceso, me parece que hubo una cierta mejoría. No quiero decir que yo haya sido el único factor. Factores en su casa, factores en la escuela, factores personales se acomodaron, de esa manera lo lograron. Ahora, en otros sentidos, es bien importante la cuestión, algo que olvidamos mucho es que la depresión, por ejemplo, es una cuestión química. Cuando es desatendida puede llegar a provocar ese tipo de pensamientos y ese tipo de comportamientos e incluso intentos de suicidio. Un compañero mío en la facultad alguna vez lo intentó y justamente era por un desajuste. Para ti, ¿qué tan importante es hablar de este tema actualmente? Es muy importante. Sobre todo, en mi caso, trato con adolescentes. El tema de la muerte y del amor son primordiales. El desarrollo que tienen los niños en este momento se centra precisamente en estas dos pulsiones de la vida, ¿no? Okay. El amor y la muerte. Por lo tanto, lo toco todo el tiempo. ¿Qué problemas en México pueden afectar a los jóvenes que desean suicidarse o a los jóvenes? A los jóvenes en general, como para darles las ideas de suicidio, son muchísimas. Entre ellas son los problemas económicos. Actualmente el problema del bullying se ha acelerado de una manera tremenda y justamente ese rechazo que ya no solamente pasa en el espacio físico, sino también en el espacio virtual, que es cada vez más importante para nuestras generaciones, son las que los llevan a pensar en este tipo de cosas. Se acaba de suicidar un joven en CEU y dejó una carta avisando que era un suicidio. ¿Por qué? En un momento dado podemos pensar un montón de cosas, cuestiones económicas, románticas, como comentábamos hace un momento, de depresión, químicas, un sinnúmero. Ok, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hablar sobre los suicidios en los jóvenes, así que ¿cuál crees que es la principal causa sobre los suicidios en los jóvenes? En los adolescentes. Híjole, más bien hay muchas razones, por decirlo de esa manera, que pueden hablarnos un poco acerca de por qué un joven, adolescente principalmente, se puede suicidar. Podemos hablar desde adicciones, podemos hablar de conflictos en casa, podemos hablar de violencia, podemos hablar de abuso sexual, podríamos hablar incluso de una baja autoestima, de una cuestión de relaciones interpersonales, de que no hay una aceptación, no hay un grupo de pertenencia. Puede ser incluso personas que a lo mejor son muy, muy, muy sensibles a esta sociedad o a todo lo que pasa en nuestro mundo, que también siente que hay una injusticia y que no valdría incluso la pena vivir, ¿no? Entonces, hay muchísimas razones. ¿Conoces a alguien que haya tenido este pensamiento o deseos sobre suicidas? Sí, es una cuestión en términos de, por ejemplo, en lo que yo he vivido y gente que yo he conocido, sí me he topado con muchas personas que han tenido desde pensamientos suicidas hasta intento de suicidio y suicidio. ¿¿Cuáles son las afectaciones que pasa un joven al quererse suicidar o que quiere suicidarse? Las afectaciones, híjole, la verdad sí, ahí no hay un perfil como tal realmente, hay una variación también. ¿Qué tan importante es para ti hablar sobre este tema actualmente?
Son cosas que yo creo que no deben de estar de lado, todo lo contrario, y implica mucho la cuestión también de nuestra estructura emocional, de conocer nuestras emociones, cómo reaccionamos ante nuestras emociones, cómo reaccionamos con las emociones del otro. También podemos hablar de términos como la depresión, podemos hablar de cuestiones de la autoestima, podríamos hablar de cómo apoyar a una persona que está a lo mejor en una situación suicida quizá, o que pase por un perfil, o que ha pasado por ese momento, ¿no? O sea, sí es importante platicar el tema. Retomando esto, ¿cuál crees que será el problema en México que pueda afectar a los jóvenes? Son muchas cosas, no, sí, es reiterativo, ¿no? El punto, creo yo, es más bien México, creo que ya ha alcanzado un poquito de mayores niveles en perfiles depresivos, entonces mucha juventud está en eso, y ahorita como está toda esta cuestión de la inmediatez, de todo es rápido, no hay vínculos, de hecho la parte afectiva es la que se está trastocando, ya no hay esta cuestión de persona a persona, todo es en base a una tecnología, entonces creo que también las relaciones interpersonales son muy importantes para precisamente, tal vez no la prevengas como tal, un intento suicida o un suicidio, pero sí en el entendimiento de reforzar nuestras relaciones interpersonales. Ok, muchas gracias. De nada.